La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana, señoras y señores, muy buenos días. Estamos ya con A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos con Radio San Martín en Arequipa, RSD, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y Radio Santa Rosa en Lima. Esta es la red de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Un saludo cariñoso también para nuestros amigos que nos escuchan en Ayacucho, a través de La Voz de Ayacucho, y también para nuestros amigos que nos escuchan en Huánuco, a través de Radio Huánuco FM y la AM Tagua, que tiene la gentileza de compartir el programa por todo el Perú. Rosa por María, podcast, así es. Muy buenos días. Muy buenos días, a ver, gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Bueno, durante el transcurso del día de ayer tuvimos algunas buenas noticias sobre el caso que ha realmente impactado tanto en Lima. Una joven de 22 años que regresaba de su trabajo, como cualquier día, bañada en combustible, quemada viva, sigue luchando por su vida. El sujeto que la atacó ha sido ya detenido y está en manos del poder, digamos, de la policía y de la fiscalía. Tú pedías ayer que sea antes de las 24 horas. Claro, y lo detuvieron antes de las 24 horas, Sí. a saber, porque cuando la policía quiere, la policía es muy buena en el Perú, muy profesional. Y no era un caso muy complicado, es decir, habían por lo menos 10 heridos, testigos de lo que había sucedido, estaba el chofer del bus, estaban otras personas que lo vieron bajar del bus, habían cámaras de seguridad de la Municipalidad de Miraflores, estaba el testimonio de la hermana de la víctima, de la tía de la víctima, de otros familiares, compañeros de trabajo, o sea, sindicarlo era muy rápido. Y además, uno de los testigos dijo que efectivamente había visto que se quemaba la mano cuando bajaba del bus. El que han detenido, el sujeto detenido, tiene la mano quemada. Así que no hay mucho más que decir por más que él lo niegue. Ha dicho, yo no niego que la amaba. Bueno, ahí te das cuenta que el sujeto tenía una relación de posesión con una persona que no tenía ninguna relación en realidad con él. Y ese es el problema con este tipo de sujetos. Ahora, anoche recibí una llamada justo de Pati del Río de RPP para explicarles algo que les quiero volver a explicar. No existe la presunción de locura en el derecho. Es al revés, ¿ya? O sea, la ley no presume que todos estamos locos. No, 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 no. La ley presume que todos estamos cuerdos. Y más bien, ¿no es cierto?, la defensa de una persona que alega grave alteración de la conciencia la tiene que probar. Y eso implica una serie de peritajes, pruebas, etcétera, hasta que el juez llegue al convencimiento de que la persona está sufriendo una grave alteración de la conciencia. Cuando un crimen se planifica, porque tú no llevas en tu mochila de casualidad, ¿no es cierto?, una botella con combustible, ¿no? No es que, bueno, no, yo llevaba nomás por ahí, no. Cuando el crimen se planifica, se espera en determinado paradero, se espera ver a la víctima dentro de esa unidad de transporte público, se ocupa el asiento trasero, se espera 3-4 cuadras, en fin, hay toda una planificación para el ataque. No puedes alegar emoción violenta, ¿no? De ninguna manera. No es que me di cuenta de lo que había pasado y perdí la cabeza. No, ninguna. 2, el sujeto no tiene ningún antecedente de atención por algún tipo de discapacidad de ninguna naturaleza. 3, no ha sido declarado interdicto, hasta donde sabemos, por ningún juzgado civil. Porque efectivamente, personas que tienen, digamos, severas limitaciones para ejercer su voluntad libremente, son declaradas interdictas a pedido de su familia, se les nombra un curador y efectivamente son inimputables, como dice el Código Penal. Ya en el caso de un interdicto, que son los menos en la sociedad peruana, porque las familias muchas veces no siguen el procedimiento, en ese caso sí, acusarlo de un delito puede ser imposible, porque ha sido declarado interdicto por grave alteración de la conciencia, no por otra razón, ¿ok? Hay otras razones para ser interdicto, digamos, pero no esa. Entonces, al final de cuentas, digamos, para la norma, la mayoría estamos de acuerdo. Por lo tanto, la mayoría somos imputados. Inimputable es la excepción, ¿no es cierto? Este sujeto no es la excepción.
y además ha entrado en manifiestas contradicciones durante el interrogatorio. Le preguntaron, ¿usted tiene la mano quemada? Sí, me la quemé cocinando porque me puse nervioso por escuchar mi nombre en televisión. Su nombre jamás salió en televisión. El único nombre que la policía tenía era Javier, no había ningún apellido. Y ese es su segundo nombre. De repente le dicen Javier, pero era evidente que no había ninguna identificación plena de él, mucho menos del barrio, la dirección, etcétera, etcétera. Por supuesto, niega todo, el abogado de oficio, por si acaso, queridos oyentes, mucha gente me dice, ya tiene abogado, tiene que tener abogado de oficio, se lo pone el Estado, porque la persona tiene derecho a contar con una defensa. ¿Por qué? Porque la defensa no va a buscar pues, que esta persona sea inocente, porque lo más probable es que no lo sea, pero va a tratar de darle la condena más justa posible. Yo sé que ustedes quieren, muchos me han escrito que lo quemen vivo, que lo corten en pedacitos, que lo tiren al río Rímac, etcétera. Ya, eso no es justicia. Eso se llama justiciamiento. Eso sucede en sociedades que no pueden lidiar con la justicia, lo que ha pasado hace poco, ¿no es cierto?, con este canadiense. Acá el pueblo linchó porque le atribuyó una muerte y de repente después descubren que no era él. ¿Ah? ¿Qué hacemos? ¿No es cierto? Entonces, ahí la razón por la cual la pena de muerte no se puede aplicar. Pero en este caso, hay que decir que Avi, es el nombre de la joven, Avi Agreda, ha sido, digamos, su perpetrador, su victimario, plenamente identificado por todos los que estaban ahí, que como hace un acto en público, ¿no es cierto?, hay numerosos testigos. Cuando cometes un delito en público, hay demasiados testigos como decir que no he sido yo, ¿no es cierto? Todo el bus, más el chofer, más los que estaban afuera, más los que lo vieron huir, más la cámara de seguridad. Por más capucha que tuviera encima, más la mano quemada, más que efectivamente la hermana ya cuenta ayer que Avi estaba aterrada porque este sujeto la venía siguiendo y le había pedido que por favor la esperara en el paradero para que la acompañe. O sea, ya había una perturbación en la vida de esta mujer a causa de este hombre de 36 años, que no era un mocosito que la perseguía, un hombre hecho y derecho, que la seguía, ¿no es cierto?, hostilizándola. Entonces, además hay el testimonio de unos pasajeros que señalan que gritó, si no eres mía, no eres de nadie. Que es, digamos, una manifestación, ahora vamos a conversar con dos profesionales en la materia, que es una manifestación justamente de este sentido de propiedad que los hombres se atribuyen sobre las mujeres, sobre sus vidas, sobre sus cuerpos, etcétera, ¿no? O sea, tú eres mi posesión, ¿no? Es como si yo incendiara una casa para que nadie de mi familia viva en ella, porque si no es mía, no es de mis hermanos, ¿no? Te la incendio, ¿ya? Y la mujer se convierte en una cosa, ¿no es cierto? Hay que decir entre paréntesis que ayer hemos tenido algunas noticias machistas adicionales, como por ejemplo, el almirante Gianpietri, en unas declaraciones recogidas en Expreso, ha dicho cosas que hay que entender que tal vez por la edad, ¿no? Yo a veces pienso que son personas de una generación criada de otra manera, ya, no, o sea, cambiar a esas personas es muy difícil, ¿no? Pero que le conteste a Marisa Grave, respéteme, porque yo la respeto como mujer, porque si no, le voy a contestar como a hombre, ¿ah? ¿Ah? Entonces le voy a contestar como a hombre, ¿ah? Prepárese. Que no sé si le está diciendo que la va a agarrar a trompadas, no tengo ni idea, ¿no? Entonces, anoche me pasaron un texto en inglés cuya traducción es más o menos esta, que me gustó mucho, ¿no? Algunas personas usan la palabra respeto refiriéndose a su autoridad, ¿no? Soy autoridad, usted me respeta. Otras usan la palabra respeto refiriéndose a la dignidad de la persona, ¿no es cierto? Yo soy una persona, usted me tiene que respetar. Pero a veces la autoridad le dice a la persona, me tienes que respetar como autoridad, porque si tú no me respetas como autoridad, yo ya no te respeto como persona. Y eso no funciona así, eso no está bien. El respeto a la persona no se pierde nunca. Y lo que le pasa al señor Gianpietri es que no sabe respetar a las personas. Él quiere que le respeten su cargo de almirante, sus honores, que le respeten sus dignidades como ex vicepresidente. Está muy bien. Pero él tiene que respetar a todos, hombres y mujeres, como personas. Ese es el respeto que se demanda.
No sé si entienda, se lo he puesto en inglés, ha dicho que ojalá alguien se lo traduzca para que entienda qué cosa es el respeto, ¿no? El respeto tiene que ver con la dignidad de las personas, ¿no? Y si tú no le reconoces dignidad a una mujer, porque ya le vas a dar lo que merece como hombre, ¿no es cierto? Le voy a responder como hombre, eso es lo que he hecho. Le está hablando de una inferior, pues, Claro, en su obvio. cabeza jerárquica, ¿no? Es en su cabeza jerárquica. Estamos aquí con Angélica Mota, que escuchaba este cuento. Angélica Mota es antropóloga, ella tiene estudios en género, horror, ¿no? Pero justamente porque los tiene, entiende que a veces en nuestro mismo lenguaje cotidiano, en nuestra forma de referirnos a los demás, en el trato hombres y mujeres, se perpetúan formas de conducta que son justamente eso, patriarcales, verticales, donde la mujer siempre es una subordinada a Así los es. deseos del hombre, a todo, en fin, a su poder. Vamos a ponerlo de una forma más simple, a su poder. Gracias, Angélica, por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María, gracias por la invitación. Y mira, yo creo que la manera en que tú empiezas el relato de este caso es bien importante, porque tú te has referido al tema de la salud mental, que es algo que se está hablando mucho en medios. O sea, lo primero que surge cuando hay un caso de feminicidio, de violación a menores, etcétera, es este tema, ¿no? Se trata de decir que es un problema de salud mental y con ello que es un problema de individuos. Y este no es un problema de individuos y, en segundo lugar, no podemos estigmatizar de esa manera a las personas que tienen condiciones de salud Así mental. es. No todas las personas que tienen condiciones de salud mental tienen una predisposición a la violencia. Al contrario, ¿No? yo diría que más bien el gran problema de salud mental en el Perú, que es la depresión, tiene la predisposición a la pasividad, no a la violencia. Es Así completamente es. distinto. Así es. Y entonces, en ese sentido, yo le preguntaría a los oyentes, ¿no? Que se pregunten, ¿no? Si fuera un tema de salud mental, entonces, ¿por qué las mujeres que tienen condiciones de salud mental no andan por ahí matando a sus parejas, exparejas o chicos que les gustan y que no les dan bola? Entonces, si vemos que este es un patrón que ocurre solamente con los hombres o mayoritariamente, abrumadoramente mayoritariamente con los hombres, lo que está de base es un tema de género. Aunque la palabra no les guste a muchos, es el sistema de género, es decir, aquel sistema social que ordena las relaciones entre hombres y mujeres de manera jerárquica, como tú misma lo has dicho, y que distribuye el poder de manera diferenciada y le da esa autoridad y ese poder a los hombres sobre la vida y los cuerpos de las mujeres. Es ese sistema el que explica por qué se cometen estos actos de violencia. ¿Ya? Claro, lo que pasa es que es una asignación de roles. Cuando hablamos de género, en realidad, no estamos hablando de homosexualizar a tus hijos y tonterías No. como las que colgaban. ¿Has visto que los del movimiento Con mis hijos no te metas desaparecen en estas circunstancias, no? Ahí desaparecen. No, fíjate que yo he visto un meme en Ya. en este Facebook del Movimiento por la Vida y la Familia, no sé, una de estas cosas, que ponen una foto donde sale esta chica y dice quemada por un loco y abajo ponen a un hombre con las piernas quemadas, quemada o por pepera. La violencia no tiene género y no tiene sexo, mejor dicho. Ya. Y eso es una gran falacia. Una Y te mentira. digo por qué. Porque no se trata del sentido común de decir, sí, pues vemos más casos de mujeres que mueren. Además de eso están las cifras. Y creo que eso es súper importante. Mira, te digo, la violencia está vinculada de manera flagrante con la masculinidad. La masculinidad se construye en asociación con la violencia. Eso es lo que explica que el 95% de asesinatos a nivel global los cometen hombres. Claro. El 95% de Bueno, asesinatos. yo tengo un ejemplo más sencillo, simplísimo para nuestros oyentes. A ver, la cárcel de mujeres del Perú, ¿cuál es? Santa Mónica, ¿no? Hay una. Y Fátima. Chica, y Fátima que está al Sí, ladito, al ¿no? ladito. ¿Cuántas cárceles para hombres hay en el Perú? Comparen ustedes la población penal penitenciaria del Perú, no se vayan muy lejos, con la población penitenciaria femenina.
Entonces tú dirás, no, pues es que ellas son más buenas. Ya, eso también es una asignación de roles que es falsa. Exactamente. Ni ellas no son más buenas. No hay una naturaleza esencial, hay una crianza, hay una educación. Entonces yo creo que ahí, o sea, pónganse a pensar, a una niña, desde que tiene uso de razón, le pones en los brazos un bebé, una muñeca, un chichoelo en forma de bebé y la socializas para el cuidado de los demás. De todos. De todos. En cambio, a un niño que le das, bueno, una pelota, un camioncito, una pistola, muchas veces. Claro. Lo socializas de otra manera. Lo socializas desvinculado de los afectos, desvinculado del cuidado de los otros. Y ahí tenemos un grave problema como sociedad. Y para salir de esa socialización tan diferenciada y que a los hombres los asocia más bien con el ejercicio de poder, con el ejercicio de violencia, necesitamos enfoque de género en la escuela, pues para comenzar. O sea, qué bueno sería igualdad de género desde la casa, ¿no? Para comenzar, pero como Estado, por lo menos el Estado nos tiene que garantizar que va a promover esos roles igualitarios y este distanciamiento de la masculinidad de la violencia desde la escuela. Y eso pasa por una educación sexual integral, porque tengamos contenidos de género en los diferentes cursos que se dictan en la escuela. Hay una persona que dice, yo no me opongo a que haya igualdad. No, igualdad sí, estamos todos de acuerdo ante la ley, además lo manda la Constitución. Pero ya, eso de estar diciéndole al niño que puede construir su género como mejor le parezca, tampoco, ¿no? No, pues tampoco. ¿Cómo es eso que puede construir su género? ¿No? Entonces, tú dices, ay, paciencia. Por eso vamos a hacer una pausa, regresamos y vamos a armarnos de paciencia para poder explicar cómo este tipo de movimientos tan violentos en el fondo tan violentos, ¿no? Son en realidad, sin quererlo tal vez, copartícipes de la violencia contra la mujer en el Perú. ¿Y por Así qué hay es. una enemistad tan profunda? Porque apenas surge el movimiento Ni Una Menos y otros más que han surgido de protesta y de solidaridad con mujeres que son víctimas en el Perú, inmediatamente surge un movimiento para decir feminazis, ¿no? Mujeres locas que quieren ser hombres. Además, lo que sea. feminazis, los que están tirando, los que están matando mujeres y tirando gasolina y prendiendo a las mujeres, Son loquitos, pobrecitos. Señora, no, es loquito, pues. ¿no? Es Y loquito. nos No, dicen es a loquito. nosotras feminazis, digamos, hay Claro. una población de hombres que está Y yo cometiendo veo ahorita, estos actos y veo, y siguen con el tema, ¿no? Ahorita estoy viendo en Canal 7. ¿Cuál es la situación de la salud mental en el país? No tiene nada que ver, como decía Augusto Ferrando, no tiene nada que ver. absolutamente. Nada. O sea, la situación mental sí es un problema grave en el Perú. Para ser, reitero, inimputable, no hay una presunción de que eres inimputable. La presunción es a la inversa. La presunción es que estamos todos cuerdos y que te aplican el Código Penal sí o sí, salvo que logres probar que eres inimputable. Es al revés. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. De las mujeres, ¿no? 8 de la mañana con 21 minutos. Continuamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la red de Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos en todo el Perú con todas nuestras radios. Rosa María, adelante. Bueno, y se nos ha unido a la mesa Natalie Guíñez, como ustedes saben, artista plástica, también tiene una maestría en estudios de género, también es parte de Ni Una Menos, Ni Una Menos somos todas, como dicen las chicas de Ni Una Menos, Sí. y está aquí con nosotros para que ustedes, como se llama el programa, puedan pensar más. O sea, esa es la idea del programa, que la gente piense un poquito más. Yo tenía una pregunta pendiente de esta idea de que, ¿por qué hablan de género cuando solo hay dos sexos y las construcciones sociales no existen? No existen. O sea, los hombres son hombres, las mujeres son mujeres. Y listo. Bueno, los seres humanos somos seres
que tenemos dimensiones biológicas, sociales, psicológicas, somos seres complejos y felizmente, ¿no? Y por eso tenemos en los países historias diferentes, ¿no? Donde las mujeres, por ejemplo en el Perú, han pasado de no tener el derecho a estudiar, a votar, a ahora tener esos derechos. Eso es lo que significa los cambios sociales y las construcciones sociales sobre lo que es ser hombre y ser mujer. Quiere decir que en un determinado país, en un determinado momento histórico, las mujeres tienen, y los hombres también, algunas posibilidades, ¿no? Y en otro momento tienen otras. O ninguna. ¿no? O ninguna. Entonces, en el caso de las mujeres, todavía tenemos muchas cosas que nos faltan alcanzar para vivir en un estado de plena igualdad. Y una cosa, lo que dice la ley, eso siempre lo recuerdo, se llama la alienación de la norma. Creer que porque está en la ley, ya está, ¿no? Y no es así. No. Está en la ley, pero no quiere decir que la ley refleje la realidad. Bueno, Natalia Guinness está con nosotros y justamente habíamos estado hablando antes de que llegaras de esta frase atroz que algunos testigos, hay que confirmar esto, señalan, dijo el sujeto que tiró combustible sobre esta joven: si no eres mía, no eres de nadie. Es decir, la mujer es una posesión, un objeto, está completamente objetivizada, es un objeto de pertenencia de quien así lo desee, con un consentimiento, ni siquiera, o sea, ni siquiera es una esclavitud donde, bueno, por lo menos tengas algo que opinar, ¿no? Mira, esto demuestra que estamos en una sociedad donde las mujeres todavía no somos ciudadanas, ¿no? Donde si no eres de alguien, pues eres de todos, ¿no? Bueno, y en ese sentido puedo tomar de ti, y todavía, como tú dices, o estamos infantilizadas o somos sujeto de posesión, y eso hace que mucha gente piense que si no estás en pareja o no, tu padre no está a tu lado o no estás con un hombre al lado, y rompes ese orden en el cual las mujeres siempre tienen que estar con alguien que las proteja, entonces eres susceptible a que cualquier hombre pueda tomarte, ¿no? Entonces, cuando ves una mujer sola en la calle de noche, tú dices, está provocándome, ¿no? Claro. Está, ¿Por qué está sola? ¿Por qué está sola esta mujer, no? Entonces, ahora que hay muchas mujeres que salen a la calle, que trabajan, que estudian, ¿no? Eso parece generar una especie de violencia, ¿no? En la cual yo me siento, y creo que es parte de lo que con Angélica y con muchas personas supone exigir una educación con enfoque de género. Bueno, para que vean que... Enfoque significa decirle a los chicos desde que son niños, ¿no? Si te dicen no, no pasa nada. Si una mujer está sola, no es que esté abandonada. Si una mujer está sola, no es que tú la puedas tomar, ¿no? Entonces, esas cositas son importantes desde la educación básica, desde las casas, pero también desde el gobierno, desde nuestras autoridades. Cuando nuestro premier dice, eso de la ideología de género no es algo conflictivo, está dando un mensaje confuso a la población. Ni siquiera se entendió su tuit. Ni siquiera se entendió, pero está siendo tan irresponsable, ¿no? Ahora estamos mandando una carta al presidente Vizcarra, porque estamos todo el tiempo apagando incendios, literalmente en este caso, ¿no? Y todas las autoridades salen a decir cosas en estos momentos, pero si no tenemos un plan de prevención, de educación, donde se puedan entender que hay parte de nuestros roles de hombres y mujeres que son negativos, que incitan a la violencia, esta situación va a permanecer y, como ya se ha dicho, va a aumentar. Va a aumentar. El problema es que va a aumentar. Estamos viendo, además, por si acaso les contaré que nuestras tristezas no son solamente de este lado del Pacífico, del Atlántico, perdón. En España esta mañana se ha conocido una noticia terrible. Desde ayer ya se conocía. Una mujer fue volada en la fiesta de San Fermín en Pamplona, el 2016, en banda, por 5 sujetos. Y la Corte ha decidido que, a pesar de que hubo acto sexual sin consentimiento, no hubo violación. Entonces les han puesto 9 años de condena, porque además en el video ella no opone resistencia. Entonces la mujer dice, eran 5. Yo lo único que quería era que acabe. ¿Cómo voy a oponer resistencia contra 5 hombres que me están violando en manada? Bueno, es un escándalo en este momento en España, y qué bueno que lo sea, ¿no es cierto? Porque manda un mensaje muy negativo de lo que la justicia hace en estos casos, que es el mismo mensaje que tenemos en el Perú.
Es decir, Arlet Contreras ahora está siendo procesada por falsedad genérica. Mientras no la saquen de la corte de Ayacucho, simple y llanamente no va a ganar, porque esa corte está conformada por personas que piensan como el victimario, que tienen la lógica del victimario. ¿Qué hacemos? Y acá la cereza el que les voy a leer a las dos, ¿ya? Esta es la frase del señor Gianpietri a Marisa Glave. Fíjense ustedes, como Natalia Guinness no le ha escuchado, ahora nos la va a comentar ella. Yo le exijo respeto, así como yo respeto a las mujeres, pero que no siga con ese tipo de comportamientos, porque de lo contrario tendré que contestarle como a hombre. Y a los hombres se les contesta de otra forma. Bueno, están queriendo llamar, o sea, está queriendo usar un tema de género justamente Claro. para llamar a Marisa Glave a su lugar, ¿no? Le está diciendo, Abajo. ponte en tu lugar, ¿no? De mujer, ¿no? Debajo. Porque si tú decides entrar a debatir conmigo, entrar a acusarme o entrar a... es como si fueras un hombre, ¿no? Y el señor Gianpietri viene de la esfera militar, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el señor, que la única forma de arreglar las cosas entre hombres también es de una manera violenta. Entonces, si analizamos desde una perspectiva de género justamente sus declaraciones, podemos definir que los hombres no nos podemos tratar civilizadamente. No. Y las mujeres, si osan entrar en ese territorio de hombres, tienen que pasar por la misma suerte, que es la ley del más fuerte. Claro, súper machote, ¿no? Ahora, claro, es un hombre de más de 80 años, uno podría decir, sí, efectivamente, ya no vamos a poder arreglar, o sea, educación a los 80 bien difícil, ¿no? Pero sí podemos trabajar con los niños, con los jóvenes, con personas que están creciendo o empezando a crecer. Y muchas mamás que nos escuchan deben decir, pero sí, señorita, yo hago lo mejor que puedo por mi hijo. ¿Por qué? ¿Por qué usted me va a decir que yo quiero que mi hijo le pegue a su esposa como mi marido me pega a mí? ¿Por qué yo podría estar haciendo eso? ¿Qué estoy haciendo de malo, señorita? ¿Por qué? A ver. Mira, sobre eso y sobre cómo están las ideas de los jóvenes, yo te doy un dato, ¿ya? Que encontramos en un estudio que hicimos en la Universidad Cayetano sobre el estado de la educación sexual integral en escuelas en Lima, en Ayacucho, en Ucayali. ¿Y qué encontramos en los chicos varones de 15 a 17 años? 1 de cada 3 dice que cuando una chica dice que no, en realidad quiere decir que sí. ¿Ya? Ya. O sea, ese es un pensamiento de sentido común súper fuerte y que creo yo está en la base de este no entender las decisiones autónomas de las mujeres, ¿no? Este no entender que una mujer tiene derecho a decirle que no a un hombre, ¿no? Incluso el no explícito se puede interpretar como que en realidad quiere decir que sí, pero bueno, pues como a las mujeres también se las socializa para ser castas y puras y no estar mostrándose como ofrecidas, ¿no? Para guardar una ética sexual mucho más rígida. Entonces la mujer que dice que no, en realidad quiere decir que sí, porque no tiene el derecho tampoco de decir que sí explícitamente. Entonces se genera toda una zona gris que estamos viendo además ahora en redes sociales, una serie de testimonios de mujeres que nos hablan precisamente de situaciones en esa zona gris donde ellas dicen que no, dan muestras de que no quieren, pero igual los hombres interpretan que sí. Y por algunas cuestiones, como dijo Natalia, porque están andando solas o porque, y a veces andar sola es que no tienen a un hombre al lado, precisamente porque están de a 2 o de a 3, pero Claro. igual se considera que son mujeres solas, ¿no es cierto? Y entonces por estar en esa situación se interpreta que sí quieren. O sea, el hecho de que una mujer esté en la noche sola se interpreta como que está invitando pues a los hombres, ¿no? Bueno, tenemos a Arlet Contreras desde Ayacucho justamente para hablar de su situación legal que se ha convertido ya casi en una pesadilla. Señora Arlet Contreras, muy buenos días desde Lima. Buenos días, qué gusto estar en el programa, Rosa María. Bueno, ¿cuál es la situación en este momento? Sabemos que se le está ahora juzgando a usted por falsedad genérica. ¿Qué es lo que está pasando en Ayacucho y por qué no se logra sacar su caso de la Corte de Ayacucho, donde es evidente no va a encontrar justicia nunca? Sí, justo Rosa María, su productor me mencionó de que se iba a hablar respecto al caso y a la problemática de la mujer y el caso que había sucedido aquí en Lima, aquí en Perú, en Lima.
y bueno, pero vamos a hablar de ese tema también, y era la pregunta porque realmente cuento con muy... ¿Aló? ¿Me escucha? Añadir sobre ese asunto. ¿Perdón? Solo como una introducción, si usted tenía algo que añadir sobre el asunto del proceso que le están llevando en su contra. Sí, claro. Lo que pasa es que yo en ese proceso, la verdad, Tavi, no puedo de repente explicar con mucha amplitud porque todavía no he declarado en el perfecto, proceso, no hay ningún problema. ¿no? Entonces, ese es el problema. Pero sí hay cosas que se tienen que aclarar porque se ha estado ventilando una información que no es cierta a través de los medios de comunicación, y el rebote de lo que se ha estado mencionando en Ayacucho a Lima no se ajusta a la verdad. Pero bueno, si es necesario que lo haga en este momento, voy a hacer esa aclaración, mas no voy a brindar una declaración del contexto real del tema, ¿no? Okay. Por ejemplo, se ha estado diciendo de que a mí me denuncia el gobierno regional. A mí no me denuncia el gobierno regional, a mí me denuncia Adriano Pozo a través de su abogado defensor. Lo otro es que se estaba diciendo que es por un documento falso. El documento no es falso. Hay una pericia grafotécnica que indica de que el documento contiene firmas originales, por lo tanto el documento es original. Se ha estado diciendo de que también de que se ha estado pidiendo 3 años de pena privativa de libertad, así sea un mes. Es algo que no corresponde porque es algo completamente injusto y manejado en Ayacucho. No se está pidiendo esa cantidad, se está pidiendo otra cantidad que es 1 año y medio, y como lo vuelvo a repetir, así sea un día o un mes, es algo completamente injusto. Esta es una estrategia de la defensa de mi agresor para desprestigiarme, para desacreditarme. Hay una campaña muy fuerte en mi contra en Ayacucho. Los medios de comunicación a nivel local en Ayacucho están parcializados con Adriano Pozo, están siendo manipulados. No solamente ellos, también hay operadores de justicia que se prestan para ello. Quien está haciendo la defensa de esta acusación directamente, quien está asumiendo esta acusación es la segunda fiscalía de Huamanga. El fiscal provincial, quien hace suya esta denuncia, es Milo Paredes Chávez, el mismo que se ha hecho bastante conocido también por haber archivado el caso de una menor que denunció abuso sexual por parte de un sacerdote en Ayacucho. Y la procuradora regional que se ha personado en este proceso es la misma que ha sido sancionada en mi caso por no haber cumplido de manera correcta sus funciones en mi caso principal, ¿no? Entonces aquí hay una manipulación increíble de las cosas. Se están ocultando documentos en el archivo del gobierno regional para decir que no existen documentos que me vinculan con esa institución, cuando sí deberían de existir esos documentos y deberían de presentarse esos documentos, pero como están en el poder del gobierno regional, en una de las oficinas del gobierno regional, se están ocultando. Señora Contreras, una posibilidad. Yo nunca he trabajado en el gobierno para la oficina del gobierno regional. Claro, yo sí he trabajado para esa oficina. Una posibilidad no sería mover el caso a Lima. Hay la posibilidad de hacerlo. No, Rosa María, te comento que eso lo hemos intentado, se ha hecho bastante público también el pedido de transferencia de competencia. Yo no confío en la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, yo no confío en el Ministerio Público en Ayacucho, yo no confío en la policía, yo no confío en las autoridades en Ayacucho. Eso siempre lo he dicho y ha quedado claro. Hay que pedirlo a la Corte Suprema, o sea, en apelación. Eso, ¿no? Hay que pedirlo a la Corte Suprema en apelación porque es evidente que en Ayacucho no va a haber ninguna justicia para usted. Sí, te explico un poco esto. Hemos pedido la transferencia de competencia, nos la han denegado, nos han indicado que los jueces, o sea, que tenían que seguir viendo el caso, van a hacerlo de Ayacucho, como está sucediendo. Ese que yo había advertido y una parcialidad en mi proceso principal, pero de nada sirvió. Y aquí también viene a tallar un tema, ¿no? O sea, yo estoy ya casi 3 años ventilando un proceso en el que sigo en primera instancia. Por eso. Apelo y me devuelven a primera instancia. Apelo y me devuelven a primera instancia. No puedo llegar a Lima porque solamente en grado de casación podría llegar a Lima, a la Corte Suprema. Así es. Pero si ni siquiera paso
después de la segunda instancia y no me la mandan dejan, a la pues. primera, estoy jugando en un círculo vicioso en el que Ayacucho, ¿no? La Corte Superior de Justicia de Ayacucho no me está dejando salir de Ayacucho, no está dejando salir mi proceso. Claro, Entonces, ahí- ¿cuántas veces más yo voy a ser revictimizada? Un habeas corpus y Voy nos a vamos seguir en hasta un la juicio Corte oral, Interamericana. en ¿no? otro Queda- juicio oral, porque en realidad ya van 2 juicios orales. Ahora hemos apelado y probablemente, si es que declaran fundada esta apelación, nos van a regresar también a juicio oral. O sea, voy a ir a 3 juicios orales en mi proceso principal. Es un disparate. O sea, eso es algo que normalmente se da, o sea, No, puede. yo me O sea, imagino, eso yo me ya es- imagino que Arlet, en algún momento usted tendrá que irse por la vía del habeas corpus hasta la Corte Interamericana. Hay un caso en Venezuela muy, muy importante que se ha resuelto hace poco, que se ha visto hace poco como la causa, muy parecido al suyo. En realidad esta era una chica que estuvo secuestrada en realidad por una persona con la que la había invitado a salir durante 3 meses y exactamente igual, no había forma que la juzgaran porque era el hijo de un rector muy importante en Caracas, entonces simplemente algo así como 35 jueces se excusaron, ¿no es cierto? Entonces no había forma de que juzgaran el caso y cuando finalmente lo juzgan dan una pena completamente benigna. Esta chica que era muy joven estudia Derecho, se especializa en Derechos Humanos y llega el caso 15 años después y ya se ve ante la Corte Interamericana. Tarde o temprano va a encontrar justicia, de eso no queda ninguna duda. Si tuviera usted algo que decirle a otra joven que como usted ha sufrido bastante o más todavía en este momento, que está luchando por su vida, y a otras jóvenes que nos escuchan en este momento, que están atrapadas en este tipo de situaciones, ¿qué les podría decir desde su experiencia? Rosa María, exactamente mi proceso, como para seguir la secuencia, en mi proceso lo que yo busco es poder acceder a justicia y con esto demostrar también de que a través de, aún así de muchas dificultades y todo lo demás, las personas tenemos derecho y deberíamos de tener también ese acceso a justicia, ¿no? Entonces, yo aliento a las personas, a las mujeres, y no solamente las mujeres en casos de violencia en contra de nosotras, sino también aliento a todas las personas que enfrentan una pésima administración de justicia y que están buscando llegar a alcanzar ese ideal justicia, ¿no? Hay cuánta gente, cuántos casos diversos que no pueden acceder a justicia. Hay una manipulación increíble a través de nuestros operadores de justicia y la verdad a mí me da mucha pena y me da mucha vergüenza algunas veces de que colegas se presten para malutilizar el derecho, ¿no? Entonces, realmente yo me siento muy apenada por esta situación que se vive en el país y solamente las aliento a seguir, que así como yo voy a seguir luchando, también otras personas continúen luchando porque es la única forma de cambiar nuestra sociedad. Si bien es cierto, todas estas irregularidades que suceden en nuestro país se hacen de conocimiento público, pero tenemos que continuar. Y a veces esa no es la solución, pero tenemos que continuar en el camino porque es la única forma de asegurar que esto que nos está pasando a nosotros ya no le vuelva a pasar a otras personas, ya no le vuelva a suceder a nuestras niñas. Rosa María, yo pienso seguir luchando. En el momento en el que se pueda llegar a instancias internacionales, se llegará, que es lo que yo más deseo, pero lamentablemente en la situación en la que me encuentro me están dando vueltas en Ayacucho y realmente no puedo sacar mi caso y uno de los requisitos para llegar a otras instancias como las internacionales es exactamente el agotamiento de las vías previas. Entonces yo no estoy agotando ni siquiera las vías, sigo en primera instancia, sigo en juicio. ¿Cuántos juicios más? No se preocupe, por habeas corpus ya pasados tantos años puede entrar. Voy a tener que heredar mis juicios, voy a tener que mandar a alguien en representación de mí a mis juicios, o sea, ¿cuántos años más voy a estar siendo revictimizada por los operadores de justicia, o sea, tan indolentes para con las mujeres, para con estos casos? Bueno, ¿no? mire, la verdad es bastante duro todo esto y cómo se manipulan las cosas y quiénes se prestan para atacar encima, o sea, a una sobreviviente de violencia. Esos jueces no van a estar ahí para siempre, así que usted tenga valor y tenga paciencia porque hay mucha gente que está siguiendo este caso, no solamente en el Perú, sino ya en el mundo. Le agradezco muchísimo que esté con nosotros esta mañana y efectivamente lo que no queremos es que hayan más casos como el suyo, más casos como el de Avi Agreda,
por eso estamos acá con dos mujeres muy empoderadas en el set, que ninguna está libre, por más empoderada que estemos. O sea, eso es una cosa, eso es lo más dramático de todo, ¿no? Muchas mujeres a veces pensamos que sí, es posible librarte de algún tipo de violencia, pero nadie está libre. No, es un... Porque estamos en una sociedad... vivimos, es una violencia estructural. Exactamente, que es lo que no se quiere entender. Y creo que eso Gracias, Arlet Contreras. Ya terminé. Eso que dice Natalia es fundamental, ¿no? El tema estructural, y el caso de Arlet Contreras nos lo muestra de manera flagrante, porque no se trata solo de estos casos de violencia que vemos cotidiana, que ya se han vuelto de todos los días, las violaciones, los feminicidios, sino el Estado como institución que debería garantizar la integridad de las mujeres también perpetra violencia encima de lo que ya han sufrido con estas juezas mujeres. ¿eh? Con juezas mujeres. Entonces es una cosa de estructuras. Esta violencia de género está en el chip de hombres y mujeres y organiza nuestra vida de manera violenta desde ahí, ¿no? Porque en realidad, para esos jueces, lo que le ha sucedido a Arlet Contreras no es tan grave. Está mal, pero bueno, pues mamita, ¿para qué te metes a un hotel con un hombre, pues? Ese es en el fondo la moral detrás de toda la sanción, ¿no? Seguimos castigando a Si las tú mujeres, entras a un ¿no? hotel con un hombre y te pegan y te rompen el alma, bueno, pues ¿para qué entras a un hotel con un hombre? Bueno, pero De cuando nuevo, hablamos ¿no? de ¿Te das Perú, cuenta? país de violadores, o Perú, país feminicida, Así es. lo que estamos diciendo no es directamente que todos los hombres de No. este país están ejecutando los actos, ¿no es cierto? Lo que estamos diciendo es que cuando hay una noticia como estas, si uno ve cualquier página web, Facebook, de periódico, de cualquier medio, lo que tienes es un montón de personas avalando o tratando de encontrar alguna justificación por la cual la víctima puede tener algún grado de responsabilidad. Claro. Por ejemplo, el tuit de RPP de ayer, ¿no? En el caso, este caso terrible, indiscutible en términos de la Jurídico, penales, sí, por donde lo mires. desde todos lados. ¿Qué hace RPP? Lo que pone es la chica en realidad era una chica muy digamos seria y muy callada. ¿Cómo tenemos que ser las mujeres? El muy callada. Hay una digamos, y después me cuentan que la que maneja el Twitter es una chica, que probablemente hasta feminista sea, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué está pasando? Por eso es que hablamos de una violencia estructural, porque todos y todas venimos culturalmente, o sea, estudios de género nuevamente, ¿no? Socializándonos de tal manera en la cual estamos tratando de encontrar qué puede haber justificado. Entonces, la chica era muy callada. Muy callada. O Muy sea, callada. ¿Qué subrayado el tendría muy. que haber sido? Muy habladora. Claro. ¿Qué tendría que haber sido? O sea, igual cuando la chica es muy habladora, ¿qué ¿Por hubiera qué pasado? habla- para qué habla ¿Por qué es tanto? muy habladora? Habladora. ¿No es cierto? Habladora. ¿Por qué es muy callada? Entonces te das cuenta, el medio de comunicación ya la está juzgando, de alguna manera. El general de la policía, ¿por qué no denunció? Claro. Entonces, tú dices, mira el caso de Daniela Flucker, denunció, la chica ahora ya estafadora, ya más no se puede decir, Claro. y van a escarbar hasta el último incidente de desacuerdo que ella puede haber tenido en su vida para pintarla, ¿no? Como una Caricaturizarla. persona que no puede haber sido agredida sexualmente, Claro. ¿no? Entonces, sí, el medio de comunicación, sí, la autoridad, ¿no? Están ahí para descalificar a la víctima, ¿no? Y si la policía gasea, las mujeres salen a protestar. Anoche, una pequeña marcha convocada así, casi de emergencia, ¿no? Acá, esta Neila va todas. Salieron a protestar un ratito, pues, ¿no? Entonces, oye, ¿qué es esto, no? ¡Fa! Gases lacrimógenos. Entonces, ¿qué nos ¿qué están es eso? diciendo? Claro. Que somos un país de feminicidas y somos un país de violadores. Lo que pasa es que hoy, gracias a Dios, se denuncia más. Entonces el tema se está haciendo más visible y al hacerse más visible, ahí sale pues toda la pus. Ahí están todas las costras, las cicatrices, la pus, todo se está exponiendo. Y yo sí creo que tal vez algunos hombres que tienen su masculinidad muy mal construida han visto en este movimiento mujeres que quiere, ¿no es cierto?, ser ciudadana, una amenaza. Y se sienten Totalmente. completamente amenazados. Y por eso es que hay más casos. Entonces ahí dicen, la culpa es de ustedes.
Ustedes por salir a quejarse, pues ahora hay hombres que se sienten amenazados, entonces están respondiendo, pues. No, sí, si un señor de pronto deja de tener un poquito de trabajo porque hay alguna acusación en su nombre, eso es una tragedia nacional, Así, ¿no? claro. Bueno, internacional, porque ahora Claro. acusan hasta las francesas, ¿no? Dicen, ¿por qué están así, aterrorizando a los hombres con esta? Pero si queman a una mujer en el micro, Claro. eso no es una tragedia nacional. No. Pero, No. y yo quería decir una cosa, porque tú dices que hay algunos hombres que pueden tener su masculinidad un poco mal construida, y creo que, sabes que no es problema de algunos hombres. No, la mayoría. El problema es que la masculinidad, tal como se propone tradicionalmente, incluye este tema de violencia para controlar a las mujeres. Claro, viene ¿no? en el paquete. Viene en el paquete, y además la masculinidad, yo empezaba diciendo esto, ¿no? Hay una asociación muy fuerte entre masculinidad y violencia que tiene que desmontarse en la sociedad. Así ¿Ya? es. Tenemos Y que hacer entonces- una pausa porque acá la masculinidad del frente hace horas que carga el cartel y yo he decidido ser ciudadana y no hay pausa. Pues no, vamos a hacer una pausa, pues, porque si no me van a acusar de feminazi. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Está por teléfono en este momento también, congresista de la República, nos responde desde Ayacucho, me parece que está en este momento en una visita. No, Huánuco. Ya, muy buenos días, Marisa, muy buenos días, congresista, la escuchamos. Días. ¿Cómo estás, Rosa María? Estoy en realidad en Cajamarca, camino a Hualgayoc. Ay, ya, yo entendí guay y entendí otro sitio. Bueno, No, estamos yendo a Hualgayoc porque hemos presentado un proyecto de ley para modificar la ley de pasivos ambientales mineros. Y como sabes, Hualgayoc es la zona con más alto nivel de pasivos ambientales, así que estamos yendo para allá con OEFA. bueno, que estamos en la mesa con Natalia Guíñez, con Angélica Mota, hablando sobre el caso reciente de una mujer pues quemada dentro de un bus. Y en medio de este contexto, ayer nos enteramos que el señor Ian Pietri le ha soltado unas declaraciones que son realmente sexistas, es decir, que usted tiene que ocupar su lugar de mujer, porque si no le va a responder como hombre, y al hombre se le contesta de otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede decir de esto? Bueno, Rosa María, primero agradecer las expresiones de solidaridad que he recibido de mucha gente de distintos lugares, digamos, y de expresiones, si quieres, políticas, ideológicas muy diferentes, que creo que todos hemos rechazado este tipo de declaración del señor Ian Pietri. Yo creo que esto plantea dos cosas que son muy difíciles en general en el país con la mujer y en particular con las mujeres que hacemos política, ¿no? Una primera es precisamente decirle a la mujer que tiene que comportarse como mujer. Y eso quiere decir qué cosa, que no levante la voz, que no sea respondona, que no se queje, que no diga las cosas que puedan resultar incómodas. Y eso es realmente peligroso en una sociedad como la nuestra, en la que estamos luchando por igualdad. Y la segunda, que es la peor, es que no solamente es que pretende callarme por ser mujer, sino que me lanza una amenaza y me dice que me va a contestar como a un hombre. Y ya lo que me han dicho a mí es que si me insulta en redes y luego me va a decir que me va a contestar como hombre, quiere decir que entonces pasa la agresión física. Yo también lo leí así, ¿ah? Sinceramente, porque a mí ya insultos ya me dio. Entonces, si lo que me está diciendo es que ahora va a pasar a otro tipo de respuestas, es que evidentemente está pasando a decir que de la agresión verbal está pasando a la agresión, a la amenaza de la agresión física, ¿no? Y eso es algo que no se puede permitir y es algo que pasa mucho en el Perú. Porque acá lo que nos han acostumbrado es, bueno, calladita más bonita, ¿no es cierto? Y si empiezas a decir cosas, te meten una cachetada y después te prenden fuego. Así es, o sea, hay un discurso hoy de mujeres con poder que simple y llanamente perturba a sus pares políticos, y hay varios casos de mujeres que han tratado de levantar un poquito la mano y bueno, están presas, están perseguidas o están estigmatizadas, caricaturizadas o fuera de la política. Mira, en el Perú, el 3% de las autoridades municipales y regionales son mujeres. Y ese 3% son sobrevivientes, porque el nivel de acoso político que hay
no solamente de violencia física, sino de involucrarse en su vida personal, en su vida sexual, en cómo cuidan a sus hijos. O sea, hay investigaciones, ¿no?, que dan cuenta de que para que una mujer llegue a acceder a un cargo político es porque ha sobrevivido a una serie de acosos y de situaciones insólitas. Marisa Glave, desde ese punto de vista, ¿qué se puede hacer desde el Congreso, desde la perspectiva del acoso político y la participación política de la mujer? Bueno, hay un proyecto que ha presentado Indira Wilca y que hemos apoyado nosotras y nosotros también desde el Nuevo Perú, que es precisamente el planteamiento de hacer la ley de acoso político, ¿no? Uh-huh. Y que tiene que ver con avanzar en este punto, porque lo que dice tu invitada es real. Las mujeres que participamos en política, de cierto sentido, somos como sobrevivientes, porque se meten en todo. Mira, Rosa María, si yo te mostrara los mensajes que me mandan a mí en las redes sociales, bueno, tú lo has visto, porque tengo, en fin, una cantidad de gente que a veces ataca de una manera permanente, sostenida, agresiva, metiéndose en temas personales de la vida de uno, que realmente hay momentos en los que lo que están buscando es cansarte, están buscando invisibilizarte, están buscando que tú decidas tirar la toalla y quitarte, porque uno de los temas que nosotros vemos es que el nivel, por ejemplo, de reelección de las mujeres es mucho menor. Somos mucho menos mujeres las que nos atrevemos a mantenernos en la vida política. ¿Por qué? Porque hay precisamente este tema de acoso. En Bolivia fue después de una situación muy dura en el que en realidad incluso terminaron matando a una regidora, que se aprobó la ley de acoso finalmente ahí, ¿no? Ojalá que acá no tengamos que llegar a ese extremo en el cual una autoridad o una mujer política tenga que terminar en una situación de violencia tan fuerte que sea lo que motive al legislativo a aprobar una norma como la que ya tenemos en discusión hace un tiempo bastante largo, ¿no? Así, Angélica Mota quiere decirle algo al congresista Glave. Bueno, mi solidaridad, Marisa, por estas palabras terribles de Gianpietri y en general por el acoso político que vienes pasando como muchas mujeres. Yo quería también visibilizar el tema de que hay un tipo de participación política de las mujeres que también recibe mucho acoso y que de repente no es entendido, ¿no?, como acoso político como tal, porque se trata de las mujeres líderes que defienden sus territorios, ¿no? Las mujeres líderes rurales que defienden sus territorios y la integridad de los mismos, la seguridad alimentaria. Esas mujeres también sufren de un acoso muy grande y ese acoso está todavía más invisibilizado. Entonces, en el medio de esta discusión sobre el acoso político, quería colocar el caso de estas mujeres, como por ejemplo el emblemático caso de Máxima Acuña, ¿no?, que no es el único. Uh-huh. Es un caso emblemático y que realmente visibiliza lo que es un acoso además mediático, en el que tienes a personas que sienten, en el caso de Máxima, muchas veces una soledad inmensa, ¿no?, una mujer que insiste tanto de apoyo. Yo hoy día voy a tratar de buscarla, me dicen que está en Cajamarca y que no está en la zona de Celendín. Estamos perdiendo la señal justamente porque está en camino a Hualgayoc, en la carretera, congresista. Pero nos quedamos con esa promesa de incluir estos temas justamente en la agenda y también en la agenda legislativa, que eso es increíble, ¿no? Hay acá el caso de violación de una niña de 11 años y muerte, seguida muerte. Vamos a ver si nos logramos restablecer la comunicación con la congresista para despedirnos. Y se hace un escándalo, en fin, ¿no? Y citan a sesión de la comisión, ¿no es cierto?, para ver los temas en la Comisión de Justicia, de violencia contra la mujer. No hay quórum. No hay nadie. El Código Penal ahorita es como dicen, un cut and paste, porque, claro, responde a lo que se llama el populismo penal, que la gente se pone un poquito histérica, entonces hay que ordenar, porque por ejemplo hoy violar a una niña sí es un delito muy grave, puede tener hasta cadena perpetua si la niña es menor de 14 años, pero violar a una mujer adulta tiene pena de 8 años, una mujer mayor de 18 años tiene pena de 8 años, o sea, ¿cómo les explico? Falsificar timbres y sellos tienen la misma pena que violar a una mujer. Esa es la misoginia que existe en nuestro país y en nuestras leyes, ¿no? Así es. Y no solamente eso, sino que además hay delitos, digamos, conductas que deberían estar tipificadas como delitos que no lo están.
Mira, si el poder, o sea, entendamos que las leyes han sido hechas históricamente por varones. Así ¿no? es. Mayoritariamente por varones. El tipo de delitos y el tipo de pruebas que se exigen están en la medida de la experiencia de un determinado cuerpo, ¿no? Y en ese sentido, la ley ha avanzado. O sea, así como los derechos humanos antes eran solo para hombres blancos propietarios, ahora se han ido extendiendo en sus alcances. Entonces, tenemos que seguir haciendo que la legislación peruana extienda sus alcances a sujetos distintos. ¿Cómo vamos a hablar, cómo vamos a pensar en esas distintas experiencias si no hay paridad? Si todavía la mayoría de jueces, la mayoría de fiscales, la mayoría de congresistas son varones. Por eso es tan importante la paridad, no porque las mujeres seamos mejores, no porque seamos santas ni buenas. Nadie está diciendo además que solo si eres santa y buena puedes denunciar un acto de violencia, ¿no es cierto? Lo que estamos diciendo es, hay experiencias como el acoso político, como el acoso sexual, como la violencia doméstica, que son mayoritariamente sufridas por mujeres. Entonces, la legislación tiene que incorporar, ¿no?, la visión de aquellos sectores que no han sido representados. Así es, porque fíjense, cuando yo estudié Derecho Penal hace 30 años, una mujer que estaba en un lugar de dudosa reputación no podía alegar violación de frente, porque estaba en un lugar o sea, era prostituta. Entonces una prostituta no podía ser violada. Y lo sigue, a pesar de que la ley ahora ya no lo dice que no. ¿Cómo atacan a Arlet Contreras como prostituta? Claro. ¿Cómo atacan a la chica Daniela Flucker? Porque le andaba coqueteando a hombres. Es una mujer fácil. Entonces, tenemos que seguir haciendo que la ley avance, pero que también la conciencia, la cultura ciudadana, ¿no?, avance. Y para eso, es básica la escuela. Y si avanzamos más allá, o sea, para la legislación peruana no hay violación dentro del matrimonio. No había, ¿no? Ahora hay. Ya tenemos a Marisa Gladio nuevamente en un lugar más calmado para que pueda hablar simplemente Marisa, para despedirnos, pero antes de decir, hay una agenda legislativa pendiente. No sabemos cuándo se va a reunir la Comisión de Justicia. Ustedes pidieron un pleno dedicado solo a estos temas. No les hicieron caso, son menos, yo lo sé. ¿Qué podemos seguir haciendo para apoyar el trabajo legislativo en estas materias? Tienen algunos temas de violencia contra la mujer que pueden ayudar a que el Poder Judicial tenga una implementación más rápida, hasta un conjunto de proyectos de ley que van desde endurecimiento de penas hasta incluso el debate sobre la violencia psicológica, que es parte del problema que tenemos, que ya tienen dictamen, Rosa María, y que ojalá el presidente del Congreso nos escuche y que realmente podamos tener un pleno mujer, ¿no? Ojalá que tengamos un pleno mujer. Mujeres acosadas, como esta señorita quemada, porque estaba siendo acosada desde hacía varios meses, necesitan una protección. No la tiene. Sobre ese tema, Rosa María, no sé si me escuchas, sí, estoy sí. trabajando con un colega amigo penalista y con mi equipo del despacho, un proyecto de ley, Rosa María, para que haya protección de mujeres acosadas que no han sufrido aún violencia. Exacto. Porque parte del problema que hay ahora es que te exigen que ya te hayan violentado para darte seguridad. Exacto. Y lo que estamos viendo es que no tiene sentido esperar a que la mujer la prendan y la incendien con gasolina antes de poder ir a un juzgado a pedir que el agresor o el acosador no se te acerque. Así es. No, estamos completamente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Ya tengo el borrador, Rosa María, te lo mando por mensaje a ver si es que me das alguna opinión, que lo vamos a presentar la próxima semana. Feliz. Y a mí me encantan estos proyectos de ley porque realmente responden a un clamor, o sea, vienen de abajo hacia arriba, o sea, por favor hagan algo. O sea, hay muchísimas jóvenes y no tan jóvenes que caminan de su casa al trabajo aterrorizadas. Y como tú dices, como no tienen quien las acompañe, ¿no es cierto? Entonces, claro, se lo están buscando. Y en la mente del acosador, en realidad, como tú decías, ella quiere conmigo. Ella dice que no, pero sí quiere. Es una idea lo han criado así. Premoderna, donde hay que conquistar, ¿no? Entonces, claro, si una mujer dice que no, una niña dice que no, en realidad eso es un aliciente para ir a la conquista, ¿no? Claro. Entonces por eso es tan importante, miren, podemos llamarle enfoque género, podemos llamarle como quieran, pero tenemos que cambien el nombre si no les gusta, cambiar la manera de socializar, y la escuela es fundamental. Entonces, si el premier y el presidente están indignados por el caso de la chica quemada,
hagan algo, por favor, por incorporar el enfoque género en la escuela, por pensar estos temas con los chicos desde que son niños, por hablar con padres y madres de familia, por, digamos, los medios de comunicación que se capaciten con un enfoque de género, que sepan cómo tratar estas noticias. Yo recuerdo desde hace muchos años trabajos importantes de Demus, de Manuela Ramos, por ejemplo, haciéndonos cartillas a los periodistas de cómo tratar la noticia en el caso del feminicidio. O sea, la mató por amor. Entonces, claro, tú ves ese titular, entonces relativizas la culpa, pues era un hombre enamorado. Oye, la mató porque era un criminal. Por supuesto. Nada más que por eso, porque es un criminal. La mató por celos. ¿Qué habrá hecho ella, pues? ¿No es cierto? Entonces, es que tenemos una idea de amor un poco retorcida, ¿no? Claro, de pertenencia, de propiedad. De propiedad, de sufrimiento, donde las mujeres tienen que ser abnegadas, ¿no? Donde sufrir y perdonar forma parte del rol femenino en el amor. Y tenemos que deconstruir, desmontar, erradicar esas ideas. El amor es, o sea, te debe dar felicidad, te debe hacer sentir bien. Pueden haber dificultades, pero no violencia. O sea, quien te violenta no te quiere. Y eso lo tienen que aprender. Y eso lo tienen que aprender las chicas desde muy pequeñas, ¿no? Desde muy pequeñas. Lo bloquea, no te vuelve a hablar. Chao, chao, chao. Mira, María Emma Manarelli, actual flamante directora de la Biblioteca Nacional, decía: ¿cómo enseñamos a los chicos, ¿no? Y a los hombres a que su vida no pase tampoco por el poseer a esa mujer, ¿no? Claro. Entonces, este chico que no podía tener a la chica, dice: si no eres mía, no eres de nadie. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que su valía como persona está sujeta a que esta chica le hiciera caso. Entonces nos damos cuenta que justamente, como decía Angélica, trabajar las masculinidades está orientado también a decirle a ese chico que si le dicen que no, no pasa nada. No pasa nada, su vida no se acaba. Y él, en defensa de su vida, no tiene que ir a acabar con la vida de otra, ¿no? Exactamente. No trasladar esa vulnerabilidad y volverla, digamos, una violencia contra esa otra. Y recordemos que vamos cerrando el programa. Esa vulnerabilidad no significa que este señor esté loco. No, ¿ya? Absolutamente. Por favor. ya les he explicado varias veces. La inimputabilidad se tiene que probar. ¿Ya? No hay presunción de inimputable en el derecho. La presunción es que todos somos imputados posibles, ¿ok? Esa es la presunción. Todos somos imputados posibles. Por excepción, en algunos casos, los menores de 18 años, y aquel que sufre una grave, no dice una leve, una grave alteración de la conciencia. Es decir, una persona que no distingue en qué día está, en qué tiempo está, que no distingue cómo se llama. Y además no puede salir a la calle. Normalmente no puede. La mayoría de veces tienen que tener acompañamiento. Así es. ¿no? Entonces, tiene que ser una grave alteración de la conciencia que te impida, ¿no es cierto? Estás desorientado en espacio y tiempo, normalmente. ¿Ya? Ok. Y como les decía al principio, lamentablemente no todas esas personas están declaradas interdictas en el Perú, pero hay un grupo que sí lo está. ¿Ya? Esas personas, efectivamente, tienen que tener alguna medida de seguridad, así se llama, dice el Código Penal, que no es la libertad, es internamiento en hospital psiquiátrico o tratamiento ambulatorio garantizado por el Estado. Claro, como me decía el señor Duverly, cuando él ha sido juez, mandaba a alguien en internamiento y decían no hay cama. Ya, ok, ahí hay un problema. Pero la medida está en el Código Penal, no es que no exista. Los inimputables también tienen que tener una medida. Rosa María, y yo creo que es fundamental, y lo voy a repetir, lo dije al inicio, hay que desligar este sentido común de que el agresor es un enfermo mental. No lo es. No lo es. Existen estructuras sociales de género que organizan la vida de hombres y mujeres que llevan a esto. Y que lo que dijiste también al principio, y que esto no es excepcional, no que es un caso excepcional. rarísimo. Está en el centro de la vida social. La violencia contra las mujeres está en el centro, no está en la periferia, está en el centro de la vida social. 1 de 5 mujeres asesinadas en este país lo son en manos de su pareja o expareja. Ya. No es algo excepcional. No es algo excepcional. ¿Ya? Y por algo, mujeres que me escuchan, por algo ganamos menos, por algo trabajamos más,
todas trabajamos más, ¿no es cierto? Porque no solamente trabajamos en la casa, trabajamos en la calle, ¿no? Por algo nos hacemos cargos de mucho más responsabilidades, porque estamos a cargo de el cuidado de los hijos, del cuidado de los ancianos, de la responsabilidad escolar de los hijos, de todo. Ganamos menos, trabajamos más y nos matan más. ¿Qué cosa les puedo decir? Si eso no es el centro del problema. Y Rosa María, tal vez ya para terminar, porque creo que ya nos estamos quedando sin tiempo, pero sí quería decir que tenemos que reclamarle al Estado. Hemos estado acá hablando de la importancia del enfoque de género en la escuela, fundamental, que el Poder Judicial sea más eficiente, tenga más sensibilidad con las mujeres, pero yo creo que hay una cosa también central, y esto se lo digo a las mujeres: tenemos que organizarnos y tenemos que colectivamente presionar y ser actoras políticas de cambio y de lo que está ocurriendo en este país. Las cosas no nos las van a dar así facilito, tenemos que luchar por eso, ¿no? Mira, la única vez que nos dieron algo fácil fue el voto, porque Odría necesitaba que las mujeres voten pensando que el voto de la mujer era conservador, ¿ok? Si no, no tuvimos que pelearla como Inglaterra con las sufragistas, que la pelearon y la pelearon de alma, con cárcel, con prisión, con muerte, con todo. Entonces, sí, a veces a las mujeres en el Perú les han dado cosas muy fácilmente, pero la mayoría de las cosas no han sido fáciles, ni el acceso a la educación, ni el acceso a la salud, ni el acceso a tener bienes propios. De repente esto no lo sabe la gente. Ustedes saben que hasta el año 68, si tú te casabas, tu marido te podía vender absolutamente todo sin tu consentimiento y dejarte calata en medio de la calle. Hasta el año 68. O sea, hasta ahorita. Mira, yo insisto O sea, como ahorita. Angélica, es que la posibilidad de organizarnos y de actuar colectivamente es fundamental, porque si bien tú podrías decir que lo de Odía fue una conveniencia política, teníamos a María Jesús Alvarado, teníamos a Clorinda Mato, teníamos un montón de personas que que trabajaron solas ¿Y muchas cómo veces, las trataron? ¿no? ¿Y cómo las trataron? Para generar esta conciencia sobre la importancia de la participación política de las mujeres. Claro. Hoy vemos a Marisa Glave acosada, ¿no? Claro. Y a miles ¿A qué costo? de mujeres en todo el país viviendo esto. ¿Por qué? Porque todavía no es una conquista, ¿no? No lo es. Entonces, tenemos que juntarnos, unirnos, ¿no? Existe este concepto de sororidad que tiene que ver con la posibilidad de acompañarnos, ¿no? Y no acompañarnos solamente para decir, no, ay, hijita, ¿qué te pasó? Sino acompañarnos para cambiar, ¿no? Un poco de... Las mujeres solemos ser entre nosotras más empáticas. Aunque no quiere decir que nos portemos bien tampoco, ¿no? A veces nos queremos matar entre nosotras también. Pero hay más empatía. Yo ayer reclamaba, por ejemplo, que falta empatía ahí en las comisarías del Perú, por el amor de Dios. Si por ahí nomás empezáramos, si hubiera un poquito de empatía, tal vez habrían más denuncias que permitirían una cosa que sí era importante en el caso de Eivy, que no denunció, agarrarlo en las primeras 24 horas, agarrarlo en la huida, porque ella está ahí. Y en el caso terrible que hubiera fallecido, ella hubiera señalado a su culpable, hubiera dejado casi un testamento diciendo, este señor me va a matar. Y por eso, como prueba, como valor probatorio previo, sí es valioso. Yo les recomiendo a todas que denuncien. El más mínimo, ¿cómo les explico? Rasguño, ¿eh? O sea, el más mínimo jalón de pelo, se van a la comisaría en el acto. Y así como, pero hay una diferencia importante que es, tú tienes la capacidad de decidir sobre tu cuerpo, sobre tus acciones, sobre tus rutinas, sobre tu vida, pero eso no significa que tienes que estar sola. No. La mayoría de mujeres que decide levantar la voz, ¿no? Está Que sola. decide tratar de hacer una vida más libre, está sometida a la soledad, ¿no? Sí, y no tiene por al qué aislamiento. Entonces, por eso es tan importante lo que dice Angélica, ¿no? Eso, bueno. Tenemos que juntarnos y trabajar unidas. Y eso aunque nos digan feminazis, ¿no? Porque ese es el nuevo estigma para las mujeres feministas que quieren cambiar las cosas. Antes nos decían brujas, ahora nos dicen feminazis, Uy, a mí me pero torniquea hay toda que la vida. hacer caso omiso y hay que seguir adelante. Adelante, olvídense, se bloquea nomás, ya está, se bloquea, fuera para acá. Nos vamos, Nos Rosa vamos, María. pobre Abel, no nos hemos dejado decir ni siquiera buenos días, nos tenemos que ir, pero mañana tenemos otro programa especial. Mil disculpas porque nos faltó una pausa a todas las emisoras de provincia. Mil disculpas. Yo sé, pero ha sido un programa tomado por las mujeres. Bueno, y además son 9:15, normalmente terminamos a las 9, yo sé, pero había mucho camino que andar. Nos vemos mañana, no se muevan de la programación de Radio Santa Rosa y de toda la red Sodomco en todo el Perú. Gracias a todos.
Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Tal vez por la edad, ¿no? Yo a veces pienso que son personas de una generación criada de otra manera. Ya, no, o sea, cambiar a esas personas es muy difícil, ¿no? Pero que le conteste a Marisa Grave, respéteme, porque yo la respeto como mujer, porque si no, le voy a contestar como a hombre, ¿ah? ¿Ah? Entonces le voy a contestar como a hombre, ¿ah? Prepárese. Que no sé si le está diciendo que la va a agarrar a trompadas, no tengo ni idea, ¿no? Entonces, anoche me pasaron un texto en inglés cuya traducción es más o menos esta, que me gustó mucho, ¿no? Algunas personas usan la palabra respeto refiriéndose a su autoridad, ¿no? Yo soy autoridad, usted me respeta. Otras usan la palabra respeto refiriéndose a la dignidad de la persona, ¿no es cierto? Yo soy una persona, usted me tiene que respetar. Pero a veces la autoridad le dice a la persona: me tienes que respetar como autoridad, porque si tú no me respetas como autoridad, yo ya no te respeto como persona. Y eso no funciona así, eso no está bien. El respeto a la persona no se pierde nunca. Y lo que le pasa al señor Gianpietri es que no sabe respetar a las personas. Él quiere que le respeten su cargo de almirante, sus honores, que le respeten sus dignidades como ex vicepresidente. Está muy bien. Pero él tiene que respetar a todos, hombres y mujeres, como personas. Ese es el respeto que se demanda. No sé si entienda, se lo he puesto en inglés, ha dicho que ojalá alguien se lo traduzca para que entienda qué cosa es el respeto, ¿no? El respeto tiene que ver con la dignidad de las personas, ¿no? Y si tú no le reconoces dignidad a una mujer, porque ya le vas a dar lo que merece como hombre, ¿no es cierto? Le voy a responder como hombre. Eso es lo que he hecho. Le está hablando de una inferior, pues, Claro, en su obvio. cabeza jerárquica, ¿no? En su cabeza jerárquica. Estamos aquí con Angélica Mota, que escuchaba este cuento. Angélica Mota es antropóloga, ella tiene estudios en género, horror, ¿no? Pero justamente porque los tiene, entiende que a veces en nuestro mismo lenguaje cotidiano, en nuestra forma de referirnos a los demás, en el trato hombres y mujeres, se perpetúan formas de conducta que son justamente eso, patriarcales, verticales, donde la mujer siempre es una subordinada a los deseos del hombre, a todo, en fin, a su poder. Vamos a ponerlo de una forma más simple, a su poder. Gracias, Angélica, por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María, gracias por la invitación. Y mira, yo creo que la manera en que tú empiezas el relato de este caso es bien importante, porque tú te has referido al tema de la salud mental, que es algo que se está hablando mucho en medios. O sea, lo primero que surge cuando hay un caso de feminicidio, de violación a menores, etcétera, es este tema, ¿no? Se trata de decir que es un problema de salud mental y con ello que es un problema de individuos. Y este no es un problema de individuos y, en segundo lugar, no podemos estigmatizar de esa manera a las personas que tienen condiciones de salud mental. No todas las personas que tienen condiciones de salud mental tienen una predisposición a la violencia. Al contrario, ¿no? Yo diría que más bien el gran problema de salud mental en el Perú, que es la depresión, tiene la predisposición a la pasividad, no a la violencia. Es completamente distinto. Así es. Y entonces, en ese sentido, yo le preguntaría a los oyentes, ¿no? Que se pregunten, ¿no? Si fuera un tema de salud mental, entonces, ¿por qué las mujeres que tienen condiciones de salud mental no andan por ahí matando a sus parejas, exparejas o chicos que les gustan y que no les dan bola? Entonces, si vemos que este es un patrón que ocurre solamente con los hombres o mayoritariamente, abrumadoramente mayoritariamente con los hombres, lo que está de base es un tema de género. Aunque la palabra no les guste a muchos, es el sistema de género, es decir, aquel sistema social que ordena las relaciones entre hombres y mujeres de manera jerárquica, como tú misma lo has dicho,
y que distribuye el poder de manera diferenciada y le da esa autoridad y ese poder a los hombres sobre la vida y los cuerpos de las mujeres. Es ese sistema el que explica por qué se cometen estos actos de violencia. ¿Ya? Claro, la verdad que es una asignación de roles. Cuando hablamos de género, en realidad, no estamos hablando de homosexualizar a tus hijos y tonterías como las que colgaban. ¿Has visto que los del movimiento Con mis hijos no te metas desaparecen en estas circunstancias, no? Ahí desaparecen. No, fíjate que yo he visto un meme en este Facebook del Movimiento por la Vida y la Familia, no sé, una de estas cosas, que ponen una foto donde sale esta chica y dice quemada por un loco, y abajo ponen a un hombre con las piernas quemadas, quemada o por pepera. La violencia no tiene género. Y no tiene sexo, mejor dicho. Y eso es una gran falacia. Y te digo por qué. Porque no se trata del sentido común de decir, sí, pues vemos más casos de mujeres que mueren. Además de eso están las cifras. Y creo que eso es súper importante. Mira, te digo, la violencia está vinculada de manera flagrante con la masculinidad. La masculinidad se construye en asociación con la violencia. Eso es lo que explica que el 95% de asesinatos a nivel global los cometen hombres. El 95% de asesinatos. Yo tengo un ejemplo más sencillo, simplísimo para nuestros oyentes. A ver, la cárcel de mujeres del Perú, ¿cuál es? Santa Mónica, ¿no? Hay una. Y Fátima. Chica, y Fátima que está al ladito, ¿no? ¿Cuántas cárceles para hombres hay en el Perú? Comparen ustedes la población penal penitenciaria del Perú, no se vayan muy lejos, con la población penitenciaria femenina. Entonces tú dirás, no, pues es que ellas son más buenas. Ya, eso también es una asignación de roles que es falsa. Exactamente. Ni ellas no son más buenas. No hay una naturaleza esencial, hay una crianza, hay una educación. Entonces yo creo que ahí, o sea, pónganse a pensar, a una niña, desde que tiene uso de razón, le pones en los brazos un bebé, una muñeca, un chichoelo en forma de bebé y la socializas para el cuidado de los demás. De todos. De todos. En cambio, a un niño que le das, bueno, una pelota, un camioncito, una pistola, muchas veces. Claro. Lo socializas de otra manera. Lo socializas desvinculado de los afectos, desvinculado del cuidado de los otros. Y ahí tenemos un grave problema como sociedad. Y para salir de esa socialización tan diferenciada y que a los hombres los asocia más bien con el ejercicio de poder, con el ejercicio de violencia, necesitamos enfoque de género en la escuela, pues para comenzar. O sea, qué bueno sería igualdad de género desde la casa, ¿no? Para comenzar. Pero como Estado, por lo menos el Estado nos tiene que garantizar que va a promover esos roles igualitarios y este distanciamiento de la masculinidad de la violencia desde la escuela. Y eso pasa por una educación sexual integral, porque tengamos contenidos de género en los diferentes cursos que se dictan en la escuela. Hay una persona que dice, yo no me opongo a que haya igualdad. No, igualdad sí, estamos todos de acuerdo ante la ley, además lo manda la Constitución. Pero ya, eso de estar diciéndole al niño que puede construir su género como mejor le parezca, tampoco, ¿no? No, pues tampoco. ¿Cómo es eso que puede construir su género? ¿No? Entonces, tú dices, ay, paciencia. Por eso vamos a hacer una pausa, regresamos y vamos a armarnos de paciencia para poder explicar cómo este tipo de movimientos tan violentos en el fondo tan violentos, ¿no? Son en realidad, sin quererlo tal vez, copartícipes de la violencia contra la mujer en el Perú. ¿Y por qué hay una enemistad tan profunda? Porque apenas surge el movimiento Ni Una Menos y otros más que han surgido de protesta y de solidaridad con mujeres que son víctimas en el Perú, inmediatamente surge un movimiento para decir feminazis, ¿no? Mujeres locas que quieren ser hombres. Además, feminazis, los que están tirando, los que están matando mujeres y tirando gasolina y prendiendo a las mujeres. Son loquitos, pobrecitos. Señora, es loquito, pues. ¿No? Es y loquito. nos dicen a nosotras loquito. feminazis, digamos, hay Claro. una población de hombres que está Y yo cometiendo veo ahorita, estos actos y veo, y siguen con el tema, ¿no? Ahorita estoy viendo en Canal 7. ¿Cuál es la situación de la salud mental en el país? No tiene nada que ver, como decía Augusto Ferrando, no tiene nada.
nada que ver. Absolutamente. Nada. O sea, la situación mental sí es un problema grave en el Perú. Para ser, reitero, inimputable, no hay una presunción de que eres inimputable. La presunción es a la inversa. La presunción es que estamos todos cuerdos y que te aplican el Código Penal sí o sí, salvo que logres probar que eres inimputable. Es al revés. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. De las mujeres, ¿no? 8 de la mañana con 21 minutos. Continuamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la red de Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos en todo el Perú con todas nuestras radios. Rosa María, adelante. Bueno, y se nos ha unido a la mesa Natalie Guíñez, como ustedes saben, artista plástica, también tiene una maestría en estudios de género, también es parte de Ni Una Menos, Ni Una Menos somos todas, como dicen las chicas de Ni Una Menos, Sí. y está aquí con nosotros para que ustedes, como se llama el programa, puedan pensar más. O sea, esa es la idea del programa, que la gente piense un poquito más. Yo tenía una pregunta pendiente de esta idea de que ¿por qué hablan de género cuando solo hay dos sexos y las construcciones sociales no existen? No existen. O sea, los hombres son hombres, las mujeres son mujeres. Y listo. Bueno, los seres humanos somos seres que tenemos dimensiones biológicas, sociales, psicológicas, somos seres complejos y felizmente, ¿no? Y por eso tenemos en los países historias diferentes, ¿no? Donde las mujeres, por ejemplo en el Perú, han pasado de no tener el derecho a estudiar, a votar, a ahora tener esos derechos. Recientemente, además. Eso es lo que significa los cambios sociales y las construcciones sociales sobre lo que es ser hombre y ser mujer. Quiere decir que en un determinado país, en un determinado momento histórico, las mujeres tienen, y los hombres también, algunas posibilidades, ¿no? Y en otro momento tienen otras, O ¿no? ninguna. O ninguna. Entonces, en el caso de las mujeres, todavía tenemos muchas cosas que nos faltan alcanzar para vivir en un estado de plena igualdad. Y una ¿no? cosa, lo que dice la ley, eso siempre lo recuerdo, se llama la alienación de la norma. Creer que porque está en la ley, ya está, ¿no? Y no es así. No. Está en la ley, pero no quiere decir que la ley refleje la realidad. Bueno, Natalia Guíñez está con nosotros y justamente habíamos estado hablando antes de que llegaras de esta frase atroz que algunos testigos, hay que confirmar esto, señalan, dijo el sujeto que tiró combustible sobre esta joven: si no eres mía, no eres de nadie. Es decir, la mujer es una posesión, un objeto, está completamente objetivizada, es un objeto de pertenencia de quien así lo desee, como si es un consentimiento, ni siquiera, o sea, ni siquiera es una esclavitud donde, bueno, por lo menos tengas algo que opinar, ¿no? Y- Mira, esto demuestra que estamos en una sociedad donde las mujeres todavía no somos ciudadanas, ¿no? Donde si no eres de alguien, pues eres de todos, ¿no? Bueno, Y en claro. ese sentido puedo tomar de ti y todavía, como tú dices, o estamos infantilizadas o somos sujeto de posesión. Y eso hace que mucha gente piense que si no estás en pareja o no, tu padre no está a tu lado o no estás con un hombre al lado y rompes ese orden en el cual las mujeres siempre tienen que estar con alguien que las proteja, entonces eres susceptible a que cualquier hombre pueda tomarte, ¿no? Entonces cuando ves una mujer sola en la calle de noche, tú dices, está provocándome, ¿no? Claro. Está, ¿Por qué está sola? ¿por qué está sola esta mujer, no? Entonces, ahora que hay muchas mujeres que salen a la calle, que O que trabajan trabajan, que hasta estudian, ¿no? Eso parece generar una especie de violencia, ¿no? En la cual yo me siento, y creo que es parte de lo que con Angélica y con muchas personas supone exigir una educación con enfoque de género. Bueno, para que vean que... Enfoque significa decirle a los chicos desde que son niños, ¿no? Si te dicen no, no pasa nada. Si una mujer está sola, no es que esté abandonada. Si una mujer está sola, no es que tú la puedas tomar, ¿no? Entonces, esas cositas son importantes
desde la educación básica, desde las casas, pero también desde el gobierno, Desde desde la escuela nuestras pública. autoridades. Cuando nuestro premier dice, eso de la ideología de género no es algo conflictivo, No, ni siquiera está se dando un entiende. mensaje confuso a la población. Ni siquiera se entendió su tweet. Ni No se siquiera se entendió, entendió, absoluto. pero está siendo tan irresponsable, ¿no? Ahora estamos mandando una carta al presidente Vizcarra porque estamos todo el tiempo apagando incendios, literalmente en este caso, ¿no? Así es. Y todas las autoridades salen a decir cosas en estos momentos, pero si no tenemos un plan de prevención, de educación, donde se puedan entender que hay parte de nuestros roles de hombres y mujeres que son negativos, que incitan a la violencia, esta situación va a permanecer y, como ya se ha dicho, va a aumentar. Va a aumentar. El problema es que va a aumentar. Estamos viendo, además, por si acaso les contaré que nuestras tristezas no son solamente de este lado del Pacífico, del Atlántico, perdón. En España esta mañana se ha Terrible. conocido una noticia terrible. Desde ayer ya se conocía. Una mujer fue volada en la fiesta de San Fermín en Pamplona el 2016 en banda por 5 sujetos. Y la Corte La ha decidido... manada. La Corte ha decidido que a pesar de que hubo acto sexual sin consentimiento, no hubo violación. ¿Ah? Entonces les han puesto 9 años de condena, porque además en el video ella no opone resistencia. Entonces la mujer dice, eran 5. Yo lo único que quería que era que acabe. ¿Cómo voy a oponer resistencia contra 5 hombres que me están violando en manada? Bueno, es un escándalo en este momento en España, y qué bueno que lo sea, ¿no es cierto? Porque manda un mensaje muy negativo de lo que la justicia hace en estos casos, que es el mismo mensaje que tenemos en el Perú. Es decir, Arlet Contreras ahora está siendo procesada por falsedad genérica. Mientras no la saquen de la corte de Ayacucho, simple y llanamente no va a ganar, porque esa corte está conformada por personas que piensan como el victimario, que tienen la lógica del victimario. ¿Qué hacemos? Y acá la cereza el que les voy a leer a las dos, ¿ya? Esta es la frase del señor Gianpietri a Marisa Aglave. Fíjense ustedes, como Natalia Guinness no la ha escuchado, ahora nos la va a comentar ella. Yo le exijo respeto, así como yo respeto a las mujeres, pero que... Competencia. Yo no confío en la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, yo no confío en el Ministerio Público en Evidentemente. Ayacucho, yo no confío en la policía, yo no confío en las autoridades en Ayacucho. Eso siempre lo he dicho y ha quedado claro. Hay que Y pedirlo a la Corte exactamente, Suprema, o sea, en porque apelación. resulta esto, ¿no? Hay que pedirle a la perdón. Corte Suprema en apelación, porque es evidente que en Ayacucho no va a haber ninguna justicia para ustedes. A ver, sí, eso te es- explico un poco esto. Hemos pedido la transferencia de competencia, nos la han denegado, nos han indicado que los jueces, o sea, que tenían que seguir viendo el caso, van a hacerlo de Ayacucho, como está sucediendo, Ajá. pese que yo había advertido ya una parcialidad en mi proceso principal, pero de nada sirvió. Y aquí también viene a tallar un tema, ¿no? O sea, yo estoy ya casi 3 años ventilando un proceso en el que sigo en primera instancia. Por eso. Apelo y me devuelven a primera instancia. Apelo y me devuelven a primera Claro. instancia. No puedo llegar a Lima porque solamente en grado de casación podría llegar a Lima, a la Corte Suprema. Así es. Pero si ni siquiera paso después de la segunda instancia Porque y no me la mandan dejan, a la pues. primera, estoy jugando en un círculo vicioso en el que Ayacucho, ¿no? La Corte Superior de Justicia de Ayacucho no me está dejando salir de Ayacucho. No está dejando salir mi proceso. Claro. Entonces, Ahí- ¿cuántas veces más yo voy a ser revictimizada? Un habeas corpus y Voy a nos vamos seguir en hasta un la juicio Corte oral, Interamericana. En ¿no? ¿Qué otro vas a hacer? juicio oral, porque en realidad llevan 2 juicios orales. Ahora hemos apelado y probablemente, si es que declaran fundada esta apelación, nos van a regresar también a juicio oral. O sea, voy a ir a 3 juicios orales en mi proceso principal. Es un disparate. O sea, eso es algo que normalmente se da, o sea... No, puede. yo me O sea, imagino, eso yo ya me es- imagino que Arlet, en algún momento usted tendrá que irse por la vía del habeas corpus hasta la Corte Interamericana. Hay un caso en Venezuela muy, muy importante que se ha resuelto hace poco, que se ha visto hace poco como la causa, muy parecido al suyo. En realidad esta era una chica que estuvo secuestrada en realidad por una persona con la que la había invitado a salir durante 3 meses y exactamente igual, no había forma de que la juzgaran porque era el hijo de un rector muy importante en Caracas. Entonces simplemente algo así como 35 jueces se excusaron, ¿no es cierto? Entonces no había forma de que juzgaran el caso, y cuando finalmente lo juzgan dan una pena completamente benigna. Esta chica, que era muy joven, estudia Derecho, se especializa en Derechos Humanos y llega el caso 15 años después y ya se ve ante la Corte Interamericana. Tarde o temprano va a encontrar justicia, de eso no queda ninguna duda. Si tuviera usted un
algo que decirle a otra joven que, como usted ha sufrido bastante o más todavía en este momento, que está luchando por su vida, y a otras jóvenes que nos escuchan en este momento, que están atrapadas en este tipo de situaciones, ¿qué les podría decir desde su experiencia? Rosa María, exactamente en mi proceso, como para seguir la secuencia, en mi proceso lo que yo busco es poder acceder a justicia, y con esto demostrar también de que a través de, aún así de muchas dificultades y todo lo demás, las personas tenemos derecho y deberíamos de tener también ese acceso a justicia, ¿no? Entonces, yo aliento a las personas, a las mujeres, y no solamente las mujeres en casos de violencia en contra de nosotras, sino también aliento a todas las personas que enfrentan una pésima administración de justicia y que están buscando llegar a alcanzar ese ideal justicia, ¿no? Hay cuánta gente, cuántos casos diversos que no pueden acceder a justicia. Hay una manipulación increíble a través de nuestros operadores de justicia, y la verdad a mí me da mucha pena y me da mucha vergüenza algunas veces de que colegas se presten para malutilizar el derecho, ¿no? Entonces, realmente yo me siento muy apenada por esta situación que se vive en el país, y solamente las aliento a seguir, que así como yo voy a seguir luchando, también otras personas continúen luchando, porque es la única forma de cambiar nuestra sociedad. Si bien es cierto, todas estas irregularidades que suceden en nuestro país se hacen de conocimiento público, pero tenemos que continuar, y a veces esa no es la solución, pero tenemos que continuar en el camino, porque es la única forma de asegurar que esto que nos está pasando a nosotros ya no le vuelva a pasar a otras personas, ya no le vuelva a suceder a nuestras niñas. Rosa María, yo pienso seguir luchando. En el momento en el que se pueda llegar a instancias internacionales, se llegará, que es lo que yo más deseo, pero lamentablemente en la situación en la que me encuentro me están dando vueltas en Ayacucho, y yo realmente no puedo sacar mi caso, y uno de los requisitos para llegar a otras instancias como las internacionales es exactamente el agotamiento de las vías previas. Entonces yo no estoy agotando ni siquiera las vías, sigo en primera instancia, sigo en juicio. ¿Cuántos juicios más? No se preocupe, por habeas corpus ya pasados tantos años voy a tener que heredar mis juicios, voy a tener que mandar a alguien en representación de mí a mis juicios. O sea, ¿cuántos años más voy a estar siendo revictimizada por los operadores de justicia, o sea, tan indolentes para con las mujeres, con estos casos? Bueno, ¿no? Mire, la verdad es bastante duro todo esto, y cómo se manipulan las cosas, y quiénes se prestan para atacar encima, o sea, a una sobreviviente de violencia. Esos jueces no van a estar ahí para siempre, así que usted tenga valor y tenga paciencia, porque hay mucha gente que está siguiendo este caso, no solamente en el Perú, sino ya en el mundo. Le agradezco muchísimo que esté con nosotros esta mañana, y efectivamente lo que no queremos es que hayan más casos como el suyo, más casos como el de Avi Agreda. Por eso estamos acá con dos mujeres muy empoderadas en el set, que ninguno está libre, por más empoderada que estemos. O sea, eso es una cosa, eso es lo más dramático de todo, ¿no? Muchas mujeres a veces pensamos que sí, es posible librarte de algún tipo de violencia, pero nadie está libre. Porque estamos en una sociedad, vivimos, es una violencia estructural. Exactamente, ¿no? Que es lo que no se quiere entender. Y creo que gracias, Arlet Contreras, ya terminé. Eso que dice Natalia es fundamental, ¿no? El tema estructural, y el caso de Arlet Contreras nos lo muestra de manera flagrante, porque no se trata solo de estos casos de violencia que vemos cotidiana, que ya se han vuelto de todos los días, las violaciones, los feminicidios, sino el Estado como institución que debería garantizar la integridad de las mujeres también perpetra violencia encima de lo que ya han sufrido estas mujeres. Con juezas mujeres. Entonces es una cosa de estructuras. Esta violencia de género está en el chip de hombres y mujeres, y organiza nuestra vida de manera violenta desde ahí, ¿no? Porque en realidad, para esos jueces, lo que le ha sucedido a Arlet Contreras no es tan grave. Está mal, pero bueno, pues mamita, ¿para qué te metes en un hotel con un hombre, pues? Ese es en el fondo la moral detrás de toda la sanción, ¿no? Seguimos castigando a las tú mujeres, entras a un ¿no? hotel con un hombre y te pegan y te rompen el alma, bueno, pues ¿para qué entras a un hotel con un hombre?
Bueno, pero De cuando nuevo, hablamos ¿no? de Te das Perú, cuenta. país de violadores, o Perú, país feminicida, Así es. lo que estamos diciendo no es directamente que todos los hombres de No. este país están ejecutando los actos, ¿no es cierto? Lo que estamos diciendo es que cuando hay una noticia como estas, si uno ve cualquier página web, Facebook, de periódico, de cualquier medio, lo que tienes es un montón de personas avalando o tratando de encontrar alguna justificación por la cual la víctima puede tener algún grado de responsabilidad. Por ejemplo, el tuit de RPP de ayer, ¿no? En el caso, este caso terrible, indiscutible en No términos... siga con ese tipo de comportamientos, porque de lo contrario tendré que contestarle como a hombre. Y a los hombres se les contesta de otra forma. Bueno, están queriendo llamar, o sea, está queriendo usar un tema de género justamente Claro. para llamar a Marisa Glave a su lugar, ¿no? Le está diciendo, Abajo. ponte en tu lugar, ¿no? De mujer, ¿no? Debajo. Porque si tú decides entrar a debatir conmigo, entrar a acusarme o entrar a... es como si fueras un hombre, ¿no? Y el señor Gianpietri viene de la esfera militar, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el señor, que la única forma de arreglar las cosas entre hombres también es de una manera violenta. Entonces, si analizamos desde una perspectiva de género justamente sus declaraciones, podemos definir que los hombres no nos podemos tratar civilizadamente. No. Y las mujeres, si osan entrar en ese territorio de hombres, tienen que pasar por la misma suerte, que es la ley del más fuerte. Claro, súper machote, ¿no? Ahora, claro, es un hombre más de 80 años, uno podría decir, sí, efectivamente, ya no vamos a poder arreglar, o sea, educación a los 80 bien difícil, ¿no? Pero sí podemos trabajar con los niños, con los jóvenes, con personas que están creciendo o empezando a crecer. Y muchas mamás que nos escuchan deben decir, pero sí, señorita, yo hago lo mejor que puedo por mi hijo. ¿Por qué? ¿Por qué usted me va a decir que yo quiero que mi hijo le pegue a su esposa como mi marido me pega a mí? ¿Por qué yo podría estar haciendo eso? ¿Qué estoy haciendo de malo, señorita? ¿Por qué? A ver. Mira, sobre eso y sobre cómo están las ideas de los jóvenes, yo te doy un dato, ¿ya? Que encontramos en un estudio que hicimos en la Universidad Cayetano sobre el estado de la educación sexual integral en escuelas en Lima, en Ayacucho, en Ucayali. ¿Y qué encontramos en los chicos varones de 15 a 17 años? 1 de cada 3 dice que cuando una chica dice que no, en realidad quiere decir que sí. ¿Ya? Ya. O sea, ese es un pensamiento de sentido común súper fuerte y que creo yo está en la base de este no entender las decisiones autónomas de las mujeres, ¿no? Este no entender que una mujer tiene derecho a decirle que no a un hombre, ¿no? Incluso el no explícito se puede interpretar como que en realidad quiere decir que sí, pero bueno, pues como a las mujeres también se las socializa para ser castas y puras y no estar mostrándose como ofrecidas, ¿no? Para guardar una ética sexual mucho más rígida. Entonces la mujer que dice que no, en realidad quiere decir que sí, porque no tiene el derecho tampoco de decir que sí explícitamente. Entonces se genera toda una zona gris que estamos viendo además ahora en redes sociales, una serie de testimonios de mujeres que nos hablan precisamente de situaciones en esa zona gris donde ellas dicen que no, dan muestras de que no quieren, pero igual los hombres interpretan que sí. Y por algunas cuestiones, como dijo Natalia, porque están andando solas o porque, y a veces andar sola es que no tienen a un hombre al lado, precisamente porque están de a 2 o de a 3, pero igual se considera que son mujeres solas, ¿no es cierto? Y entonces por estar en esa situación se interpreta que sí quieren. O sea, el hecho de que una mujer esté en la noche sola se interpreta como que está invitando pues a los hombres, ¿no? Bueno, tenemos a Arlet Contreras desde Ayacucho justamente para hablar de su situación legal que se ha convertido ya casi en una pesadilla. Señora Arlet Contreras, muy buenos días desde Lima. Buenos días, qué gusto estar en el programa, Rosa María. Bueno, ¿cuál es la situación en este momento? Sabemos que se le está ahora juzgando a usted por falsedad genérica. ¿Qué es lo que está pasando en Ayacucho? ¿Y por qué no se logra sacar su caso de la Corte de Ayacucho, donde es evidente no va a encontrar justicia nunca?
Sí, justo Rosa María, su productor me mencionó de que se iba a hablar respecto al caso y a la problemática de la mujer y el caso que había sucedido aquí en Lima, aquí en Perú, en Lima, y bueno, pero vamos a hablar de ese tema también, era la pregunta porque realmente cuento con muy... ¿Aló? ¿Me escucha? Añadir sobre ese asunto. ¿Perdón? Solo como una introducción, si usted tenía algo que añadir sobre el asunto del proceso que le están llevando en su contra. Sí, claro. Lo que pasa es que yo en ese proceso, la verdad, Adi, no puedo de repente explicar con mucha amplitud porque todavía no he declarado en el perfecto, proceso, no hay ningún problema. ¿no? Entonces, ese es el problema. Pero sí hay cosas que se tienen que aclarar porque se ha estado ventilando una información que no es cierta a través de los medios de comunicación y el rebote de lo que se ha estado mencionando en Ayacucho a Lima no se ajusta a la verdad. Pero bueno, si es necesario que lo haga en este momento, voy a hacer esa aclaración, más no voy a brindar una declaración del contexto real del tema, ¿no? Okay. Por ejemplo, se ha estado diciendo de que a mí me denuncia el gobierno regional, a mí no me denuncia el gobierno regional, a mí me denuncia Adriano Pozo a través de su abogado defensor. Lo otro es que se estaba diciendo que es por un documento falso. El documento no es falso. Hay una pericia grafotécnica, indica de que el documento contiene firmas originales, por lo tanto el documento es original. Se ha estado diciendo de que también de que se ha estado pidiendo 3 años de pena privativa de libertad, así sea un mes. Es algo que no corresponde porque es algo completamente injusto y manejado en Ayacucho. No se está pidiendo esa cantidad, se está pidiendo otra cantidad que es 1 año y medio, y como lo vuelvo a repetir, así sea un día o un mes, es algo completamente injusto. Esta es una estrategia de la defensa de mi agresor para desprestigiarme, para desacreditarme. Hay una campaña muy fuerte en mi contra en Ayacucho. Los medios de comunicación a nivel local en Ayacucho están parcializados con Adriano Pozo, están siendo manipulados. No solamente ellos, también hay operadores de justicia que se prestan para ello. Quien está haciendo la defensa de esta acusación directamente, quien está asumiendo esta acusación es la segunda fiscalía de Huamanga. El fiscal provincial, quien hace suya esta denuncia, es Milo Paredes Chávez, el mismo que se ha hecho bastante conocido también por haber archivado el caso de una menor que denunció abuso sexual por parte de un sacerdote en Ayacucho. Y la procuradora regional que se ha personado en este proceso es la misma que ha sido sancionada en mi caso por no haber cumplido de manera correcta sus funciones en mi caso principal, ¿no? Entonces aquí hay una manipulación increíble de las cosas. Se están ocultando documentos en el archivo del gobierno regional ya para decir que no existen documentos que me vinculan con esa institución, cuando sí deberían de existir esos documentos y deberían de presentarse esos documentos, pero como están en el poder del gobierno regional, en una de las oficinas del gobierno regional, se están ocultando. Señora Contreras, se está diciendo una que posibilidad... yo nunca he trabajado en el gobierno para la oficina del gobierno regional. Claro, yo sí he trabajado para esa oficina. Una posibilidad no sería mover el caso a Lima. Hay la posibilidad de hacerlo. No, Rosa María, te comento que eso lo hemos intentado, se ha hecho bastante público también el pedido de transferencia de competencias. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana, señoras y señores, muy buenos días. Estamos ya con A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos con Radio San Martín en Arequipa, RSD, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabambe en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y Radio Santa Rosa
acá en Lima. Esta es la red de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Un saludo cariñoso también para nuestros amigos que nos escuchan en Ayacucho, a través de La Voz de Ayacucho, y también para nuestros amigos que nos escuchan en Huánuco, a través de Radio Huánuco FM y la AM Tagua, que tiene la gentileza de compartir el programa por todo el Perú. Rosa Por María, podcast, así es. muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Bueno, durante el transcurso del día de ayer tuvimos algunas buenas noticias sobre el caso que ha realmente impactado tanto en Lima. Una joven de 22 años que regresaba de su trabajo, como cualquier día, bañada en combustible, quemada viva, sigue luchando por su vida. El sujeto que la atacó ha sido ya detenido y está en manos del poder, digamos, de la policía y de la fiscalía. Tú pedías ayer que sea antes de las 24 horas. Claro, y lo detuvieron antes de las 24 horas, Sí. para saber, porque cuando la policía quiere, la policía es muy buena en el Perú, muy profesional. Y no era un caso muy complicado, es decir, habían por lo menos 10 heridos, testigos de lo que había sucedido, estaba el chofer del bus, estaban otras personas que lo vieron bajar del bus, habían cámaras de seguridad de la Municipalidad de Miraflores, estaba el testimonio de la hermana de la víctima, de la tía de la víctima, de otros familiares, compañeros de trabajo, o sea, sindicarlo era muy rápido, y además uno de los testigos dijo que efectivamente había visto que se quemaba la mano cuando bajaba del bus. El que han detenido, el sujeto detenido, tiene la mano quemada. Así que no hay mucho más que decir por más que él lo niegue. Ha dicho, yo no niego que la amaba. Bueno, ahí te das cuenta que el sujeto tenía una relación de posesión con una persona que no tenía ninguna relación en realidad con él. Y ese es el problema con este tipo de sujetos. Ahora, anoche recibí una llamada justo de Pati del Río de RPP para explicarles algo que les quiero volver a explicar. No existe la presunción de locura en el derecho. Es al revés, ¿ya? O sea, la ley no presume que todos estamos locos. No, 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 no. La ley presume que todos estamos cuerdos. Y más bien, ¿no es cierto?, la defensa de una persona que alega grave alteración de la conciencia la tiene que probar. Y eso implica una serie de peritajes, pruebas, etcétera, hasta que el juez llegue al convencimiento de que la persona está sufriendo una grave alteración de la conciencia. Cuando un crimen se planifica, porque tú no llevas en tu mochila de casualidad, ¿no es cierto?, una botella con combustible, ¿no? No es que, bueno, no, yo llevaba nomás por ahí, no. Cuando el crimen se planifica, se espera en determinado paradero, se espera ver a la víctima dentro de esa unidad de transporte público, se ocupa el asiento trasero, se espera 3-4 cuadras, en fin, hay toda una planificación para el ataque. No puedes alegar emoción violenta, ¿no? De ninguna manera. No es que me di cuenta de lo que había pasado y perdí la cabeza. No, ninguna. 2, el sujeto no tiene ningún antecedente de atención por algún tipo de discapacidad de ninguna naturaleza. 3, no ha sido declarado interdicto, hasta donde sabemos, por ningún juzgado civil. Porque efectivamente, personas que tienen, digamos, severas limitaciones para ejercer su voluntad libremente, son declaradas interdictas a pedido de su familia, se les nombra un curador y efectivamente son inimputables, como dice el Código Penal. Ya en el caso de un interdicto, que son los menos en la sociedad peruana, porque las familias muchas veces no siguen el procedimiento, en ese caso sí, acusarlo de un delito puede ser imposible, porque ha sido declarado interdicto por grave alteración de la conciencia, no por otra razón, ¿ok? Hay otras razones para ser interdicto, digamos, pero no esa. Entonces, al final de cuentas, digamos, para la norma, la mayoría estamos de acuerdo. Por lo tanto, la mayoría somos imputados. Inimputable es la excepción, ¿no es cierto? Este sujeto no es la excepción. Y además ha entrado en manifiestas contradicciones durante el interrogatorio. Le preguntaron, ¿usted tiene la mano quemada? Sí, me la quemé cocinando porque me puse nervioso por escuchar mi nombre en televisión. Su nombre jamás salió en televisión. El único nombre que la policía tenía era Javier, no había ningún apellido. Y ese es su segundo nombre. De repente le dicen Javier, pero era evidente que no había ninguna identificación plena de él, mucho menos del barrio, la dirección, etcétera, etcétera. Por supuesto, niega todo. El abogado de oficio, por si acaso, queridos oyentes, mucha gente me dice, ya tiene abogado. Tiene que tener abogado de oficio, se lo pone el Estado, porque la persona tiene derecho a contar con una defensa. ¿Por qué? Porque la defensa no va a buscar pues que esta persona sea inocente, porque lo más probable es que no lo sea, pero va a tratar de darle la condena más justa posible.
Yo sé que ustedes quieren, muchos me han escrito que lo quemen vivo, ¿no es cierto?, que lo corten en pedacitos, que lo tiren al río Rímac, etcétera. Ya, eso no es justicia. Eso se llama justiciamiento. Eso sucede en sociedades que no pueden lidiar con la justicia, lo que ha pasado hace poco, ¿no es cierto?, con este canadiense, al cual el pueblo linchó porque le atribuyó una muerte, y de repente después descubren que no era él. ¿Ah? ¿Qué hacemos? ¿No es cierto? Entonces, es ahí la razón por la cual la pena de muerte no se puede aplicar. Pero en este caso, hay que decir que Avi, es el nombre de la joven, Avi Agreda, ha sido, digamos, su perpetrador, su victimario, plenamente identificado por todos los que estaban ahí, que como hace un acto en público, ¿no es cierto?, hay numerosos testigos. Cuando cometes un delito en público, hay demasiados testigos como decir que no he sido yo, ¿no es cierto? Todo el bus, más el chofer, más los que estaban afuera, más los que lo vieron huir, más la cámara de seguridad, por más capucha que tuviera encima, más la mano quemada, más que efectivamente la hermana ya cuenta ayer que Avi estaba aterrada porque este sujeto la venía siguiendo y le había pedido que por favor la esperara en el paradero para que la acompañe. O sea, ya había una perturbación en la vida de esta mujer a causa de este hombre de 36 años, que no era un mocosito que la perseguía, un hombre de hecho y derecho, que la seguía, ¿no es cierto?, hostilizándola. Entonces, además hay el testimonio de unos pasajeros que señalan que gritó: si no eres mía, no eres de nadie. Que es, digamos, una manifestación, ahora vamos a conversar con dos profesionales en la materia, que es una manifestación justamente de este sentido de propiedad que los hombres se atribuyen sobre las mujeres, sobre sus vidas, sobre sus cuerpos, etcétera, ¿no? O sea, tú eres mi posesión, ¿no? Es como si yo incendiara una casa para que nadie de mi familia viva en ella, porque si no es mía, no es de mis hermanos, ¿no? Te la incendio, ¿ya? Y la mujer se convierte en una cosa, ¿no es cierto? Hay que decir entre paréntesis que ayer hemos tenido algunas noticias machistas adicionales, como por ejemplo, el almirante Gianpietri, en unas declaraciones recogidas en Expreso, ha dicho cosas que hay que entender que